Bienvenidos a la capacitación de KEM Industrial. En esta ocasión el tema central será interpretación de planos. Con el ingeniero Eric Hernández. El tema de esta tarde, pues bueno, va a ser interpretación de planos y tolerancias geométricas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata la interpretación de planos y de qué se trata también las tolerancias geométricas, ¿ok? Me imagino que todos están trabajando ya en la parte de la industria, entonces deberían de estar un poquito familiarizados y si no es así, apenas van a comenzar a enrolarse con esto que viene siendo la interpretación de los planos, ¿verdad? Por ahí también trabajar un poco con las tolerancias geométricas y vamos a comenzar según lo que nos dice la norma, el campo de aplicación y los objetivos de la norma oficial mexicana, ¿ok? Que trata y trabaja sobre la aplicación de la interpretación de los planos, ¿sí? Bueno, dice por ahí, eh, la norma mexicana establece las características y especificaciones que debe tener las representaciones de cortes y secciones que se emplean en el dibujo técnico para facilitar la comprensión ¿del mismo qué? Pues del mismo trabajo, del mismo plano, ¿ok? Eh, También por ahí la norma nos arroja unas cuantas referencias de acuerdo a las interpretaciones de los planos. Por ejemplo, para la aplicación correcta e interpretación correcta de la norma, pues nos sugiere que vayamos a la NOM Z3, que habla del dibujo técnico y sus vistas, que lo vamos a ver hoy justamente. Habla de la NOM Z4, que habla específicamente del dibujo técnico y sus líneas, sus diferentes tipos de líneas, además de la Z5, que también habla del dibujo técnico y los rayados, es decir, los tipos de rayados que se hacen dentro de una pieza, fuera de una pieza, que sirven para sombrear o para diseccionar o partir piezas en diferentes secciones. La NOM Z56 es la que nos ayuda con el tipo de letra que se utiliza o que se debería de utilizar más bien en nuestros dibujos técnicos. ¿Ok? Este, las reglas para, para seguir estas generalidades, vamos a mencionar algunas. Dice, en general, ¿qué es el dibujo técnico o qué es más bien la interpretación de un plano? Dice, se denomina vista principal a un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo sobre seis planos diferentes, dispuestos en forma de un cubo. Ahorita más adelante vamos a ver por ahí una imagen a qué se refiere con dispuestos sobre un cubo. También se podrán definir las vistas como proyecciones ortogonales de un objeto según las distancias, direcciones desde donde se mire o desde donde se oriente, ¿verdad? Bueno, en este curso también te vale interrumpir, te vale hacer preguntas, entonces sería para hacerlo también más práctico y que vayan teniendo por ahí todas las dudas, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto de las generalidades? Bueno, hay también por ahí alguna regla a seguir para la representación de las vistas de un objeto. Estas podrían ir en la norma IRAM 4501, si lo quieren apuntar por ahí, es la IRAM 4501. Esta es la de definiciones de vistas según el método ISO. Esta vendría siendo una equivalencia a la norma ISO 128-82. La norma IRAM 4501 es la que nosotros utilizamos o deberíamos de utilizar propiamente aquí en este lado de nuestra región. Habla, una vez más lo repito, de las definiciones de vistas y es una equivalente a a la norma ISO 128-82. Es la norma equivalente, entonces vamos a trabajar con esa por ahí también, ¿verdad? Eh, Siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a hablar sobre las denominaciones de las vistas.
Si nosotros situamos este objeto que tenemos aquí en pantalla, dice por ahí, si situamos un observador según las 6 direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos 6 vistas posibles de un objeto. ¿Sí? ¿Y cuáles serían esas 6 vistas posibles de un objeto? Bueno, estas vistas reciben algunas denominaciones, a los siguientes nombres. Por ejemplo, la vista A, que está pintada en color celeste, se le conoce como vista anterior, vista de frente, o para los que trabajamos con algún software de programación o algún software de diseño, sería la famosísima vista alzado, ¿sí? Entonces, por ahí la, la vista en color celeste que indica la letra A es vista anterior, de frente o alzado. En la vista perdón, en la vista letra B, que le corresponde a la letra B, que está pintado en color rojo, simplemente es la vista superior o en algún software que tengo que hacer mención en un software. ¿Por qué? Porque ahorita lo que se está utilizando mucho, bueno, ya desde hace varios años, con los software es la vista en planta. Los que trabajan igual con algún software de diseño por ahí, han trabajado con lo que es vista de planta, vista de alzado o vista lateral, ¿verdad? La vista letra C que pertenece al color verde, no solo al que está indicando la flecha, sino al que está un poquito pegadito al amarillo, es la misma vista, es la vista lateral derecha o simplemente vista derecha o vista así simplemente derecha. ¿Ok? En la vista D, que es la que está ahora sí en color amarillo, es la vista lateral izquierda, perdón, la celeste, vista lateral izquierda o simplemente vista izquierda. ¿Ok? En la vista E, que no la podemos ver, ¿por qué? Porque está en la parte de abajo, es la vista inferior. Así tan simple, vista inferior. Y la vista F, que tampoco podemos observar en nuestra imagen, es la vista posterior. Entonces, recapitulando un poquito, vista A, yo sugeriría que le llamáramos alzado. ¿Por qué? Porque es tan común ya trabajar con software. Yo creo que por aquí la mayoría han trabajado alguna vez con algún software de diseño. Entonces yo sugiero que llamemos a la vista A alzado. Vista alzada, la vista alzada. Pudiera ser vista de frente, que también es muy correcto. O la vista anterior también es anterior es muy correcto, pero ya es un poco como que obsoleta. Yo ya la verdad que no he escuchado a nadie que le llame vista anterior. Simplemente es la vista frontal, la vista de frente, o en algún software de diseño es la vista alzada o alzado. La vista B, dijimos que era la superior o planta. Superior es para cuando estamos coloquialmente hablando así entre técnicos, entre ingenieros, o la vista superior es la que se ve o la que no se ve, y en un software es vista alzada, perdón, vista de planta. En la vista C es la vista lateral derecha o simplemente la vista derecha, ¿sí? No tendríamos que mencionar lateral. Por ahí también la vista D es la vista lateral izquierda o simplemente la vista izquierda, ¿sí? Para la vista E, vista inferior, que es la que no podemos ver, la que está en la parte de abajo, y la vista F es la vista posterior, vendría siendo la espalda de la pieza, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora un poquito sobre qué nos dice sobre las posiciones relativas de las vistas. ¿A qué se refiere con posiciones relativas de las vistas? Eh, Dice, para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel, se pueden utilizar dos variantes de proyección ortogonal de la misma importancia. Una es el método de proyección del primer diedro, también denominado europeo, método E. Ahorita vamos a ver qué es el método E. El método de proyección del tercer diedro, también denominado americano. Así como en la medición, en la metrología, existen dos tipos de sistemas de medición, que es el sistema americano o el sistema anglosajón, y el sistema internacional de unidades, que es el que nos pertenece a nosotros acá para los países, no solo latinos, ¿verdad? Sino de habla latín, ahora sí que derivan del latín. En la interpretación de planos también existen dos tipos de proyecciones para los acomodos de las piezas o de las vistas, ya sean ortogonales o isométricas. En nuestro caso estamos muy familiarizados con el americano porque siempre pues, se ha utilizado ese, porque ya sea en Estados Unidos, en cualquier parte del continente americano se utiliza. Muy rara vez me ha tocado trabajar con empresas
que utilizan el sistema europeo. Incluso puede llegar a pasar que si tú no estás familiarizado con ese tipo de, de proyección e intentas interpretar un plano, sí pudiera pasar o sí pudiera existir la posibilidad de que cuando lo estés plasmando en algún software, ni siquiera la pieza se parezca, porque es un poco confuso. Entonces, si llega a suceder muy, muy vagamente, pero sí llega a suceder. Entonces, en ambos métodos, el objeto está dispuesto dentro de una caja cúbica, lo que mencionábamos anteriormente y que es lo que vamos a mencionar adelantito. Y en esa caja cúbica se desplazan, se desplayan más bien, seis caras interiores, que son las que nos van a ayudar a realizar las correspondientes proyecciones ortogonales o isométricas, ¿sí? Em, la diferencia está en que mientras en el sistema europeo el objeto se encuentra en el observador del plano o de proyección, y en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. El observador somos nosotros y el objeto pues es la pieza que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora sí a qué nos referimos con tantas menciones que hemos hecho de, de ese de ese cubo tan famoso. ¿Sí? A ver, ya no le puedo avanzar. Ahí está. Ahí está. Del lado izquierdo de su pantalla, estamos viendo las posiciones relativas, ¿verdad? De las vistas. Del lado izquierdo, no sé si se puedan ver mi cursor. Aquí está mi cursor, no sé si lo puedan ver. Hay como una especie de triangulito con un óvalo. Es el observador, es un ojito, ¿sí? Este, si te fijas la vista A del sistema americano, del sistema europeo, que está en el lado izquierdo, nos está arrojando una vista en la que nos muestra lo que vendría siendo, pues, el color verde el color verde este de acá, el amarillo para la vista A. En la vista C nos muestra esta vista que para nosotros vendría siendo la lateral y esta de acá. La superior eh, para ellos es el E y para nosotros vendría siendo el B. ¿Te fijas? Entonces, el acomodo siempre es muy diferente. eh, Siguen siendo las mismas caras, pero con un tipo de proyección diferente. Sí, en el sistema europeo, el observador está dentro del cubo. Si te fijas, el ojito está dentro del cubo, es decir, que tú estás casi, casi de frente, tu cara pegada con la pieza. Y en el sistema americano, que es el que utilizamos nosotros, estamos viendo desde una perspectiva muy diferente la pieza, es decir, estamos fuera del cubo. Fíjate acá en el simbolito que asemeja este, una persona que está observando, ¿sí? Hasta aquí una pregunta, ¿todo bien? Bueno, aquí tenemos ya ahora sí como quien dice, las posiciones ya un poquito más despejadas. En la posición A, si te fijas en el sistema europeo, el, este, en la parte frontal, que nosotros conocemos como parte frontal, para ellos viene siendo su cara. Entonces, básicamente sí está un poquito volteado, sí se alcanza a percibir de esa manera. Entonces, pues sí varían un tipo de sistema contra otro tipo de sistema, ¿sí? Una vez que ya tú hayas identificado estas seis proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo, y, y manteniendo fija la posición, cuando tú ya vas a poder despejar cuál es cada una de tus posiciones. En este caso, la cara de la proyección del alzado A, si te fijas, una está a la espalda, una está al frente, ¿sí? Se procede a cerrar la cajita para ir despejando las vistas y bueno, esto es ya un poquito más desarrollado, ¿sí? Continuamos. Las posiciones relativas. ¿Qué nos dice esto? Bueno,
Ya una vez que hayas desarrollado la caja de proyección es este cubito, nos vamos a proporcionar, nos vamos a, sí, nos vamos a proporcionar sobre un único plano de dibujo y las seis vistas principales de un objeto en sus posiciones relativas, es decir, cada sistema con sus posiciones. Hay que identificar la pieza o el dibujo que se pretende hacer. Por eso yo les comentaba que si no estás muy familiarizado con el sistema europeo y solo con el sistema americano, puede que al momento de que tú quieras plasmar en algún software o sobre alguna otra hoja este plano, pues sí haya mucha diferencia o que a lo mejor sí te va a salir, de hecho sí te va a salir, pero va a ser un poquito más complejo el comprender, el entender esta pieza, ¿verdad? En qué sistema está representado, pues bueno, hay que identificarlo rápido y para por ahí no tener tantos errores, ¿sí? Correspondencias entre las vistas. Hay una posición en el sistema americano y en el sistema europeo en la que todas las vistas deben de estar acomodadas de cierta forma y están estandarizadas, por eso mencionaba por ahí algunas normas. Dice, el alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior coinciden en sus anchuras. El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior coinciden también en sus alturas. La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior coincidiendo en profundidad. Es decir, todas las posiciones deben de estar em, coincidiendo. Por ejemplo, aquí tenemos un diámetro o un barreno, como le quieras llamar. Entonces, si tú tiras líneas tangenciales hacia tu derecha, de uno de cada los extremos de este diámetro, tiene que coincidir justo como aquí, ¿sí? Donde termina, donde empieza, si hay algún chaflán. Aquí, pues bueno, no se puede ver este chaflán porque está en una posición lateral, ¿sí? Este sería la vista inferior, este que está por acá. El barreno también hay que tirar líneas tangenciales para que coincidan y esta pequeña ranura de por acá, aquí se alcanza a percibir pues un poquito lo que vendría siendo el chaflán, ¿sí? Habitualmente con solo estas tres vistas, que es el alzado, la planta y la vista lateral, queda perfectamente definida una pieza, no hay que ponerle de más, incluso creo que todos los dibujos que hemos visto por ahí, pues están así, de esta manera, ¿verdad? Alzado, planta y lateral, ¿ok? Hay que tomar en cuenta también las correspondencias anteriores. Si las tomas en cuenta, pues bueno, implicaría que dos de las vistas de dos de las tres vistas se puede obtener una tercera vista y de ahí mismo hacerse este, el isométrico o el ortogonal, como también se le conoce. ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, dice, también de todo lo anterior se deduce que las diferentes vistas no pueden situarse en forma arbitraria, es decir, yo la quiero poner aquí, 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 no, tienen una posición estandarizada, es por eso que la norma entra en vigor y se tiene que ser respetada, ¿sí? Aunque las vistas aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, no se definirá la pieza, es decir, tú puedes decir, esta pieza está totalmente correctamente dibujada, esta de por acá, espero que se vea mi cursor, y yo quiero poner la lateral de este lado, y en medio quiero poner la inferior o la alzada, la que tú quieras. No, tienen que ir en esta posición. ¿Sí? La altura debe coincidir de aquí a aquí que de aquí a aquí. La anchura debe de coincidir de acá hacia acá y de aquí hacia acá. Lo que mencionábamos de los barrenos o los diámetros tienen que tirar líneas tangenciales para que coincidan. Por ejemplo, esta parte de la pieza vendría siendo esta parte misma de la pieza vista desde otro plano, vista desde otra posición. ¿Ok? Y la parte inferior, igual, sucede lo mismo, los diámetros, perdón, tirar líneas tangenciales para generar estos diámetros que están por ahí proyectados. No puedes ponerlo como tú quieras, ¿no? Existe una norma, existe una regla que es la que tienes que seguir, que tienes que respetar y tiene que ser justo en esta posición porque es el que nos corresponde a nosotros, el sistema americano, a menos de que trabajes en una empresa alemana y que todos sus diseños o todos sus dibujos
estén acomodados en el sistema europeo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿cómo vamos a elegir una vista? Todo bien, ok, muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar o a elegir una vista? Número uno, dice, conseguir el mejor aprovechamiento de la superficie del dibujo. ¿Cuál es el lugar de la pieza que más cuerpo pudiera soportar, que más cuerpo pudiera tener para escoger y decir, esta pieza o más bien esta cara va a ser mi vista? ¿Ok? El número dos, que el alzado elegido presente el menor número de posibles aristas ocultas. Es decir, que la pieza, la cara que tú vayas a escoger como alzada no tenga tantas líneas ocultas, es decir, que no tenga muchos barrenos, que no tenga muchos retaques, que no tenga algún tipo de maquinado interior que se nos complique la vista. Entonces, tendría que elegirse un lugar que no sea tan complejo, ¿verdad? Por ejemplo, en la pieza, en la figura número uno, pues la parte de arriba de la pieza, pues esa para mí sería como que lo más cómodo para elegir una vista alzada, ¿ok? Número 3 dice que nos permita la obtención del resto de vistas, ya sea la vista plana, la de perfil, y que sea lo más fácil, lo más simplificado posible, ¿sí? Para no batallar tanto al momento de entender, ¿sí? La vista más característica de un objeto debe elegirse siempre como recomendación mía y de la norma, como vista de frente o vista principal, como le habíamos dicho, ¿verdad? Y esta vista misma nos va a representar al objeto, ya sea en la posición de trabajo original, y en el caso de que pueda ser utilizable en cualquier otra posición, pues bueno, esta misma nos va a ayudar a representar la posición de montaje o de mecanizado, de maquinado, según lo que le vayan a hacer, ¿verdad? Hay ocasiones, que puede no ser a veces suficiente para elegir una vista el alzado, ¿sí? En algunos casos también hay que tomar algunos puntos importantes. Sí, por ejemplo, en la figura número uno, aquí, pues bueno, la vista que dice A, ahí dice, esa es la que nos va a ayudar a nosotros a apreciar una inclinación. Podría ser también la vista de frente, la vista lateral, la vista alzada. La forma en L que tiene por ahí en la vista, perdón, en la cara B, ese sería un elemento muy significativo de la pieza que nos ayudaría bastantísimo y nos ayudaría a simplificar nuestro dibujo. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, también en algunas ocasiones una incorrecta, ¿qué sucede si yo me equivoco en elegir alguna vista en alzada y que no es como que la más favorable? Pues bueno, esta nos va a complicar un poquito, nos va a aumentar el número de vistas. este, Vamos a tener que inventar vistas, a lo mejor vamos a tener que repetir alguna vista y con algunos trazos ocultos. Por ejemplo, en la pieza 2 donde está eh, lo correcto, yo creo que sería, donde está la A, sería tener ahí el alzado, y esto sería un poco suficiente con esta vista para poder representarla, ¿verdad? El- Al elegir la vista B, necesitaríamos también representar una vista lateral, es decir, una vista, ya tenemos la vista B como alzado, y tendríamos que escoger una lateral, que podría ser en este caso también el A. Entonces, en pocas palabras, yo recomiendo que sea el alzado el principal. Si hay, por ejemplo, como en la figura uno, alguna diagonal, que sea la lateral para que se alcance a visualizar bien. Si es en el caso de la figura 2, una vista lateral también pudiera ser la flechita que tiene la letra A. Esta nos serviría bastante. También el alzado pudiera ser de arriba hacia abajo para ver los diámetros que aparecen por ahí. Y el nervio de la pieza. Aquí se le conoce como nervio de la pieza, esa protuberancia que sale, por ejemplo, en la figura uno, el inciso A se le conoce como nervio, ¿verdad? Entonces, tratar de que el nervio de la pieza sea un poquito sencilla de elegir.
¿ok? Hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Me puede indicar, así con la letra, ese que acaba de decir, el nervio? A ver, ¿me puede repetir su pregunta? Ay, que sí, ¿me puede indicar con su cursor lo que acaba de comentar del nervio? Ah, ¿Cuál? el Ah, nervio. ok. Bueno, Sí. Ah, el término, sí, claro, el término nervio se utiliza en los softwares de diseño. Por ejemplo, yo a usted le pido dibujar, yo no veo mi cursor, ahí ya lo veo. Sí lo ve mi cursor, ¿verdad? sí, nada más quería así como confirmar que sí era eso, que había entendido que era esta Bueno, parte. mire, a ver si puede ser esto. Creo que sí. Ahí creo que ya se ve. Eh, ya a usted le pido dibujar esta pieza, o más bien diseñar esta pieza, diseñarla y maquinarla. Al momento de que usted está diseñando la pieza, esta inclinación que aparece aquí en el inciso A, esta rampita, esta inclinación, esta pendiente, este ángulo, se le conoce como nervio. La pieza, perdón, el nervio de la pieza, de la figura número uno, vendría siendo toda esta parte, es el nervio. El nervio de la figura número 2 es este que está acá, es como una especie de soporte para la pieza misma, ¿verdad? Para que esta parte de nuestra pieza se soporte bien en la base, pues se le aplica un nervio. A veces solo se hace para soportar porque a lo mejor puede que tenga mucha carga y algunas otras veces se hace porque es necesario, así va la pieza. Entonces, el término nervio se utiliza sí en el dibujo y en la interpretación, pero deriva de los softwares de diseño, esta parte de aquí. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, seguimos con la elección de las vistas. En los casos de las piezas representadas por una sola vista, esta suele estar completada como con indicaciones especiales que permiten la total y correcta definición de la pieza. Número uno, en piezas de revolución, es decir, en cilindros, se incluye el símbolo del diámetro, como en la figura 4 que todavía no vemos. En piezas prismáticas o troncos piramidales se incluye el símbolo del cuadrado o la cruz de San Andrés, esa ahorita se las voy a mostrar. En piezas de espesor uniforme, basta con hacer dicha especificación en un lugar bien visible, como en la figura 6 que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, déjenme cierro esto y vamos a, ok, bueno, creo que me adelanté, no, sí sería esto por acá. Vistas de piezas simétricas. En los casos de piezas con uno o varios ejes de simetría, creo que sí conocemos todos que es un eje de simetría, ¿verdad? Es, el eje de simetría es una línea seccionada, que más adelante vamos a ver también los líneas, es una línea seccionada en la que nos permite identificar y conocer que lo que hay perdón, del lado izquierdo hay exactamente del lado derecho o puede ser en la parte inferior y en la parte superior. El eje de simetría es como si nosotros partiéramos a la mitad de nuestro cuerpo dejando un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo tenemos la misma cantidad de brazos, la misma cantidad de extremidades, un ojo de cada lado, un orificio nasal de cada lado,
cinco dedos en la mano de un lado, cinco dedos en la mano del otro. Así es como funciona un eje de simetría, ¿ok? Una línea seccionada. Dice, puede representarse dicha pieza mediante una fracción de su vista. La traza del plano de simetría que limita el contorno de la vista se marca en cada uno de los extremos con dos pequeños trazos finos paralelos que vendrían siendo estas pequeñas líneas que vienen acá en forma de igualdad. Estos son los límites de la simetría, ¿verdad? Porque si no se lo pones, pues quiere decir que sería como que un eje simétrico infinito y todo lo que esté en la parte superior o parte inferior o que ya no sea parte de la pieza también se entiende como que del lado derecho, del lado superior o inferior, dependiendo hacia dónde sea la simetría, pues va a ser parte de ella, ¿verdad? También se puede prolongar las aristas de las piezas ligeramente más allá de las trazas. Estas líneas pequeñas de igualdad que asemejan a un signo de igualdad se conoce como trazas, en algunos casos específicos, ¿verdad? Entonces, sabemos que esas líneas se les conoce como trazas y que sirven para delimitar o más bien para poner un fin a nuestra simetría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, pregunto, cuál es el objeto de conseguir representaciones más simplificadas? Bueno, el objeto sería, pues, ahorrar tiempo al momento de la ejecución del diseño, y que las representaciones pueden ser mínimas, es decir, yo no ocupo dibujar una pieza totalmente la pieza, si es un cilindro, por ejemplo, no ocupo dibujarla totalmente. Si yo trazo un eje de simetría, se entiende que del otro lado de la pieza, pues hay algo muy semejante, ¿verdad? Y bueno, eso nos va a ahorrar tiempo y va a hacer que nuestro diseño se vea mucho más limpio, ¿sí? En las vistas cambiadas de posición, vamos a ver también por qué es importante conocer las vistas combinadas de la proyección. Em, Cuando estas vistas se utilizan por motivos muy excepcionales, ¿sí? Cuando una vista no ocupe su posición, ahí se va a indicar la dirección del observador. Es decir, tú tienes que ponerle un simbolito que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a las tolerancias geométricas para que ellos entiendan cuál es la vista del observador y por dónde mismo se está interpretando el plano, pero solamente en algunos casos muy excepcionales. ¿Sí? Hay algunas excepciones muy especiales. La flecha que indica por ahí va a ser un poquito de mayor tamaño que la de alguna acotación, ¿sí? Entonces, vamos a identificar. Si, si la pieza tiene detalles como la siguiente imagen, por ejemplo, aquí que nos está indicando que tiene una ranurita, aquí parte la figura, la secciona más bien, en la letra A quiere decir que tiene por ahí algo en especial y se va a trasladar hacia otro extremo. Por ejemplo, aquí hay un chaflán y hay un círculo haciendo como que zoom, la mandas del otro lado diciendo, indicando con la misma letra, aquí le pusieron la letra M, acá le ponen la letra M y le ponen que está a una escala de 3:1, es decir, que está tres veces más grande que la original. Sí, ahora, aquí ojo, con las escalas, casi siempre sucede que se tiende a confundirse. Cuando tenemos nuestro dibujo con una escala 1:1, quiere decir que el tamaño que tiene la pieza que está plasmada en el dibujo, este, es del mismo tamaño que va a quedar la pieza original. Es decir, si mi dibujo que tengo en mi hoja eh, del X tamaño, ahí dice que la pieza mide 6 pulgadas y la escala me menciona que es escala 1:1, entonces la pieza, cuando la termines de fabricar, si tú vas y la plasmas sobre el dibujo, tiene que estar del mismo tamaño, ¿verdad? Ahora, si los números que están del lado izquierdo, hablando en las escalas, como por ejemplo aquí, así que me pongo el puntero. Aquí me ponía, aquí.
aquí, el número 3 que viene representando el tamaño actual, si es más grande que el de la derecha, que es el natural, quiere decir que es 3 veces más grande que el original. Ahora, ¿qué pasaría si el número 3 estuviera en el lado derecho y el número 1 estaría en el lado izquierdo? Bueno, entonces quiere decir que la pieza es 3 veces más pequeña que la natural. Sería, en este caso, 3-1 o viceversa sería de 1-3, quiere decir que es 3 veces más pequeña que la natural. ¿Sí? Eh, y estas pequeñas secciones o detalles de los diseños, en algunas veces se representan como con un rayito de tipo un trueno. Aparentemente no es un rayito de trueno, se parece. Eso quiere decir que está cortada y que está llevada a otro lado para poder interpretarla con más detalle, ¿verdad? Si un detalle de una pieza no quedara bien definido mediante las vistas normales, pues bueno, dijimos que se puede dibujar una vista parcial, ya sea a un lado, arriba, abajo, o incluso algunas veces se traslada a otra hoja y hay que indicarla con una letra mayúscula identificativa. En este caso, ponen la letra A, la letra M, dependiendo eh, la letra que siga de acuerdo a las modificaciones que tenga la pieza. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso que tiene es mi primer acercamiento, mi primer zoom, mi primer detalle, bueno, me voy a poner la A. Pero si más adelante tengo 4 o 5 más, pues ya no va a ser la A, ahora va a ser la B, la C, la D, la E, dependiendo de la letra que seguiste, ¿verdad? Tiene que identificarse con la letra mayúscula, ¿ok? Que coloca tanto en la pieza demostrada como ya en la pieza que se le hizo zoom, ¿ok? Bueno, ahora vamos al siguiente punto, que son las vistas locales. ¿A qué se refiere con vistas locales? Bueno, las vistas locales son vistas mucho más representativas. Los elementos son más simétricos y aquí nos va a permitir realizar vistas en lugares de que sea más completo. Por ejemplo, en la figura 8, si nosotros vemos, hay un rectángulo que tiene un rectángulo pequeño en la parte de arriba. Realmente no es un rectángulo porque en la parte derecha de esa misma pieza viene un diámetro y arriba un rectángulo. Entonces quiere decir que el rectángulo que lo vemos de lado es realmente un cilindro y si lo vemos de la parte de arriba, esta parte vendría siendo redonda. Es decir, este este rectángulo que vemos aquí realmente no es un rectángulo. Lo estamos viendo de lado y se ve rectangular, pero si lo ves de frente es un diámetro. ¿Sí? Ahora, si este rectangulito lo ves desde la parte de arriba, no es un rectángulo, no es un cuadrado como tal, es un diámetro. Pero hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones sí pudiera ser un rectángulo, como es el caso de la figura 9, que este rectángulo sigue siendo un diámetro, pero ahora este rectángulo no es un diámetro, es una pieza cuadrada, ¿verdad? Solamente que se asemejan mucho, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y poner mucho ojo cuando vayamos a tratar de interpretar este tipo de piezas, saber qué es lo que se está haciendo o saber lo que estamos mirando, interpretar totalmente nuestro plano. Ahora, normalmente cuando se va en mi caso, que se van a maquinar algunas piezas y me arrojan un plano nuevo, yo les pido que si tienen una pieza por ahí de la que vamos a fabricar, pues sería mucho mejor, pues para no errarle, ¿verdad? Pero hay veces que son piezas nuevas eh, y pues tú le pides al cliente, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes proporcionar una pieza pues para tenerla de guía? Pues no, no tengo porque es la primera vez, ¿sí? Entonces te toca diseñarla a ti de cero, mandársela al cliente y que sirva o que ponga como borrador y que el cliente te diga si es así, no es así, le falta esto, le sobra esto. Entonces ahí vamos a estar trabajando todo así como que hacía cierto error. Pero para eso, bueno, el cliente también tendría que interpretar bien su plano, ¿verdad? Hay vistas en las que se pueden girar las piezas. Por ejemplo, estas figuras que están por acá. ¿Cómo girar? ¿A qué se refiere con que se pueden girar las piezas? Bueno, el énfasis mayoritario o el objetivo mayoritario
es el evitar las representaciones de elementos o de objetos que en vistas normales no se pueden apreciar. Por ejemplo, yo tengo la vista de la figura 11, la que está en la parte de arriba. Dices, bueno, es una vista en forma como de ángulo, con un diámetro grande, que asemeja como si fuera con mucha imaginación, como si fuera un camastro o algo así, pero no me da más indicios. O sea, no sé si tiene algún tipo de grosor, no sé si tiene algún tipo de perforación, perdón, de barreno en algún diámetro. Entonces, bueno, por eso es que hay que girar la pieza, el movimiento que simula esta parte de aquí, aparte de indicarnos que tiene cierta cantidad de ángulo, bueno, quiere decir que esta pieza pudiera ser movible, ¿sí? Entonces, por ahí hay que poner atención bien a los detalles. Normalmente en el cajetín es este rectangulito con datos que vienen casi siempre en la parte inferior derecha de los dibujos. Hay que revisar bien los cajetines, por ahí vienen alguna serie de indicaciones, alguna serie de tolerancias, alguna serie de peticiones, como por ejemplo el número perdón, el tipo de acero, la revisión del dibujo, quién autorizó el dibujo, etcétera. Son datos que son sí importantes, pero la relevancia se la lleva pues la pieza como tal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa cuando tenemos vistas ya muy, muy, muy complejas? Bueno, aquí por ejemplo, si vemos en la parte de arriba del dibujo, se ve como una especie de trineo, una especie de, de, de bastón, porque la estamos viendo en una posición girada, pero si tú la ves de la parte de arriba, imagina que no puedes ver esto, yo creo que la pieza sí es un poco compleja, ¿verdad? Dices, se ve rectangular, entonces es cilíndrica, se ve rectangular, pero no puede ser cilíndrica porque tiene como que esta cejita de por acá, pero al momento de girar la posición, pues bueno, te das cuenta que realmente es más sencillo de lo que parece, ¿verdad? En piezas que tienen algún tipo de curvado o doblado, es necesario representar el contorno primitivo, es decir, la dimensión antes del proceso de doblado. En la parte de abajo es el proceso de doblado, perdón, y en la parte superior está el primitivo, es decir, el que más común o el que más datos nos puede arrojar de cómo es esta representación de la pieza, ¿ok? Hay que ponerle también por ahí algunas líneas finas o de trazo o de doble punto, que ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de líneas, y para que identifiques más el diseño, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora sobre las vistas auxiliares oblicuas. ¿A qué se refiere con vistas auxiliares oblicuas? Bueno, estas representaciones, bueno, el objetivo es evitar una proyección deformada, ¿sí? De los dichos elementos, ¿ok? Es decir, de las inclinaciones, de algunas formas muy extrañas que pudiese llegar a tener la pieza. Entonces, se hacen estas vistas especiales de forma que el elemento quede bien definido por una vista normal y muy completa y otra vista parcial, ¿sí? En algunas ocasiones, los elementos de una pieza resultan muy poco cómodos para diferenciar o interpretar, y en esos casos, pues bueno, tienes que realizar dos cambios en el plano, ¿verdad? Para poder tener la magnitud que tiene el diseño o ese mismo elemento, ¿ok? Vamos a irnos un poquito más rápido porque nos estamos quedando con esto.
¿Qué es lo que sigue? Representaciones convencionales. Tenemos las proyecciones preferidas y las proyecciones verdaderas, ¿sí? Aquí tenemos representada la figura 15, 16 y 17. Y esto es con el objeto de clarificar, simplificar algunas representaciones y esto se conviene realizar ciertos tipos de representaciones. Por eso que aquí hay tres. En unas vamos a trabajar, en una representación vamos a trabajar las piezas alejadas de la regla y aunque es un poco complejo, tres de estas piezas para que nos ayuden a identificar, nos pueden servir como borrador también. Con tres es suficiente, ¿sí? Y bueno, ahí se van a indicar las vistas reales, ¿verdad? Por ejemplo, el estar viendo una vista falsa, se le conoce como una vista falsa, en el caso de que no, no se pueda observar bien. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto importante. Aquí hay más intersecciones ficticias. Vamos a irnos a los tipos de líneas de acuerdo a la ISO 128. Dice, los tipos de líneas a emplear en un dibujo técnico vienen especificadas en la norma UNE, que es una norma europea, la UNE 103282, que es la equivalente a la internacional, a la ISO 128. Y bueno, vamos a ver, por ahí menciona una imagen, pero es la siguiente diapositiva. Existen las líneas gruesas, las líneas finas de trazo y punto, las líneas finas de trazo, la línea fina a mano alzada. Ahorita vamos a ver qué es mano alzada. La línea gruesa, pues bueno, nos va a ayudar a representar contornos de la pieza específicamente y aristas visibles, ¿sí? ¿A qué se refiere con aristas? Bueno, todas esas intersecciones, esos puntitos. Sí, la línea fina, bueno, normalmente se utilizan o siempre se utilizan para líneas de cota, alguna línea auxiliar de una cota, líneas de ejes y líneas de rayado, ¿sí? Estas líneas de rayado que dijimos que se ponen o se colocan cuando estamos partiendo un dibujo a la mitad. La línea de fina de trazo y punto puede ser para un eje de revolución en algún software o para la simetría simplemente, como la que vimos anteriormente, ¿sí? La de trazo se utiliza para contornos y aristas ocultas. La línea fina de trazos, así se le conoce. La línea fina de mano alzada, pues bueno, estas son límites de vista o cortes parcialmente interrumpidos. Esta se hace tal cual se dice mano alzada. ¿Qué quiere decir mano alzada? Bueno, que se hace sin regla, al tanteo, por así decirlo. ¿Ok? ¿Qué tipo de líneas existen? Pues hay una buena cantidad de líneas. Dice, la relación de anchuras entre línea gruesa y fina no debe ser inferior a 2, es decir, el doble o la mitad, dependiendo si es hacia arriba o hacia abajo, y la anchura de la línea debe elegirse entre la gama siguiente. 0,25 milímetros, 35 milímetros, perdón, 0,35 milímetros, 0,5 milímetros, 0,7 milímetros, 1 milímetro, 1,4 milímetros y 2 milímetros. Recordando que si hablamos de 0,25 milímetros, entonces serían 250 micrómetros. Hablando de metrología, así es como se lee esta dimensión. 0,25 micrómetros, perdón, milímetros o 250 micrómetros. 350 micrómetros y 500 micrómetros, ¿sí? Así es como se leen. Eh, las líneas continuas se utilizan para estas y contornos visibles, como dijimos, tienen prioridad sobre las ocultas y centrales, es decir, si en algún caso se intersectan o se juntan o se empalman estos tipos de líneas, pues bueno, hay que tener la prioridad para las líneas continuas sobre las líneas ocultas. Y las líneas ocultas tienen prioridad sobre las líneas centrales. Y las líneas de plano o de corte tienen prioridad sobre todas las demás. Por ejemplo, dice, por ejemplo, una línea oculta y una línea continua en el mismo lugar, la línea continua tendrá precedencia y por lo tanto será la que se mostrará o la que se mostraría y la línea oculta podría ser omitida, ¿sí? En otra vista de la pieza se puede indicar que por ahí hay algún corte, algún trazo, alguna perforación, algún barreno, alguna rosca, que lleve algún tipo de acabado, que lleve algún tipo pues sí, el acabado es la rugosidad, ¿verdad? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver, ahora sí, identificar las líneas. La línea gruesa es con la que vamos a dibujar. Cuando estemos dibujando, bueno,
en la antigüedad, cuando se dibujaba con escuadras y reglas, se, se trazaban las líneas o se tiraban las líneas muy, muy delgaditas y al final se pasaba con un marcador o con un lápiz o con una pluma, un bolígrafo, que pasaba a remarcar para que la pieza quedara bien definida, bien identificada. La línea fina, acuérdense que nos sirven para las acotaciones, cotas o acotaciones. La línea fina de trazo y la línea fina de trazo y punto, esta nos podrá servir para los ejes de simetría, para separar algunas cosas. Entonces, estos son los que mencionamos hace ratito. ¿Ok? Aquí hay un poquito más de líneas y aquí hay un ejemplo gráfico. ¿Sí? Si te fijas en las líneas que aparecen, aquí voy a preguntarles a ustedes, quiero que me ayuden a participar. Déjenme saco el puntero para que se vea más el cursor. A ver, déjenme les pregunto quiénes son los participantes. Coral, Lady, ¿me puede decir qué tipo de línea es la que estoy apuntando aquí con mi cursor? La línea, ¿esta? Esta que estoy ¿La que está apuntando. apuntando con rojo? Sí, Mm, miren, aquí tiene cuatro diferentes tipos de líneas. ¿Alguna se parece a esa? No. Acá tenemos no, más. ¿Eh? Acá tenemos estas otras. ¿Cuál de estas se parece entonces a la pieza? Chequenlas bien. Dijimos que la línea fina se utiliza para los rayados. Estos son los rayados que hemos estado mencionando, ¿sí? ujú. Entonces, ahí les va. A ver, bueno, Angélica Rodríguez, ¿me pueden mencionar qué tipo de línea es esta que está acá? En donde estoy apuntando con mi cursor. No, es la, la punteada que es ay, Bueno, voy a regresar. la oculta, ¿Será ¿sí? de trazo de punta, profe? Así me trazo. Fina de trazo y punto. Línea así de, O, ajá. esa nos Bueno, sirve. sí, ¿Para qué nos serviría? eh, Para señalar el centro del barreno. Sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Sí, porque se utiliza comúnmente para eso, pero indica que hay una simetría, ¿sí? ajá, para una simetría. Sí. Ajá, entonces, eh, ¿a qué se refiere? Si te fijas en la pieza, si te fijas bien, del lado izquierdo tiene un barreno, tiene un diámetro, tiene una caja, como le quieras llamar, o una perforación, pero tiene fondo, ¿sí? Y del lado derecho tiene lo mismo, pero este no tiene fondo, es decir, es de lado a lado. Supongamos que este es un barreno y está traspasando la pieza de lado a lado, este no. Lo que nos indica la simetría, porque aquí se puede confundir, es que el centro de nuestro taladro, nuestro barreno, sí está a la misma distancia, pero con diferentes profundidades. Por ahí debería de tener alguna otra indicación. No la trae en este caso, no importa. Aquí lo que queremos es que se identifique la línea rayada para seccionar la pieza, la línea o línea de cota también pudiera ser, la línea gruesa que es para el contorno de la pieza, si te fijas está más resaltada, y la línea seccionada o la línea de trazo y punto pudiera ser para el eje de simetría. ¿Ok? Aquí está la continua, la oculta y los ejes centrales. Sí, por eso le decía, sí se puede para el centro del barreno, pero también nos está indicando otra cosa. ¿Ok? Ok, Muy bien, vamos a seguirle. Aquí tenemos un ejemplo más. Por ejemplo, espero y se logra interpretar bien la pieza. ¿Sí? Aquí tenemos una pieza que si están un poco familiarizados con los CNC, este es un collet donde se colocan herramientas de corte para maquinaria CNC. El collet vendría siendo esta figura que está muy remarcada con un tipo de línea visible, perdón, gruesa, no la indica, pero está una línea muy, muy gruesa
se indica bien, se forma bien, es un collet, y ese collet va insertado en este, vamos a llamarle portacollet o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que se pueda llamar. Y esta parte grande del diseño está con una línea punto y continuo, ¿verdad? Punto y continuo. Entonces, por ejemplo, aquí dice línea de referencia. Cuando nosotros colocamos una cota o acotación, si no conocen qué es una cota o acotación, es la cantidad de distancia que mide de un lado a otro. Por ejemplo, aquí nos dice que de aquí a acá mide cierta cantidad, pero si te fijas, estas flechitas vendrían representando la acotación. Aquí dice incluso línea de cota, ¿sí? Aquí por aquí se tendría que poner mide 2 pulgadas o mide 50,4 milímetros. ¿Sí? Esa línea de cota va acompañada con una línea de referencia que vendría siendo esta, que son las paredes que nos indican que de aquí exactamente debe de medir 50,4 milímetros o 2 pulgadas. ¿Ok? En la línea de eje de simetría quiere decir que esta pieza grande que está punteada tiene el mismo centro que esta pieza que tiene un ángulo, que tiene varios diámetros, que tiene una broca, incluso si te fijas aquí, línea oculta, dice, línea oculta, hay un barreno, aparentemente hay un barreno que termina en ángulo, como si le hubieran metido una broca, ¿sí? La línea de corte de plano, era lo que decíamos hace ratito, se corta una parte de la pieza, se lleva a otra sección y se tiene que indicar con la misma letra. Por ejemplo, aquí se decidió cortar con la letra A, dice que se corta por la mitad y lo traen de este lado y dicen, esta es la sección AA que tú cortaste acá. Sí, sección o corte AA, de A se dice. El corte de plano indica esta flechita, la línea oculta, una línea visible que es la más gruesa y la línea de referencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta con este ejemplo? ¿Todo Ya bien? todo Sí. bien, sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ya vamos a comenzar con las tolerancias geométricas. ¿Ok? Entonces nos quedan por ahí 4 minutitos. Yo creo que este, Rectitud, planidad, redondez, cilindricidad, perfil de una línea, perfil de una superficie, paralelismo, perpendicular, angularidad. ok, vamos a continuar entonces con, ahora sí ya vamos a entrar en la recta final, que son las tolerancias geométricas. ¿Sí? Esta parte, bueno, todas las partes de la interpretación de los planos son importantes, pero creo yo que esta es una de las más importantes. Son simbolitos tan simples que si no alcanzamos a entender, que si no logramos comprender, pues sí nos pueden complicar bastantísimo nuestras labores. ¿Sí? ¿Qué es una, eh, una tolerancia geométrica? Bueno, hay dos tipos de diferentes de tolerancias geométricas. Unas son dimensionales y otras son de forma, ¿sí? Por ejemplo, en la tolerancia de forma, pues tenemos por ahí la tolerancia de rectitud, la tolerancia de planicidad, la tolerancia de circularidad, la tolerancia de cilindridad, entre, bueno, de otras que vienen por ahí marcadas, ¿verdad? Algunas tolerancias geométricas que tenemos por aquí también son de posición y o de orientación, ¿verdad? Por ejemplo, la del paralelismo nos puede funcionar como una posición de orientación, este, la perpendicularidad, la inclinación incluso nos sirve también para las posiciones.
Algunas tolerancias que se les conocen como tolerancias acumulativas son la axial o radial o los famosos runout en dirección, en una dirección dada. Puede ser runout completo o puede ser runout total o principal, ¿verdad? En la forma de un lado, la forma de una superficie son tolerancias acumulativas, ¿sí? Las tolerancias geométricas, muchas veces las tolerancias dimensionales no son suficientes para comprobar si una determinada característica de una geometría, de un producto, esté o más bien en su mejor montaje. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se están proyectando las tolerancias geométricas, las de forma, orientación, localización y alabeo, que son los runouts. Por ejemplo, en la de forma tenemos rectitud, que su símbolo es una línea, una simple línea acostadita, ¿sí? En forma horizontal. En planitud tenemos por ahí el simbolito de un trapecio, ¿sí? En, en redondez tenemos un círculo. Ahorita vamos a ver de uno por uno qué significan. En cilindridad tenemos este círculo que está abrazado por dos líneas tangenciales a el mismo círculo o al mismo diámetro. Perfil de una línea es esta curvita convexa, es decir, que mira hacia abajo, y perfil de una superficie es una curvita también convexa, pero que está cerrada totalmente de abajo. Las de orientación, paralelismo, perpendicularidad y angularidad. Una nos indica que dos líneas, no, dos líneas, bueno, sí, puede ser dos líneas o dos caras de una pieza son paralelas entre sí, ¿sí? Al igual que son perpendiculares, pudiera ser, y nos indica la cantidad de grados que tiene alguna inclinación. Por ejemplo, cuando mencionaba lo de los nervios, el nervio de la pieza, ahí pudiera aplicársele una tolerancia geométrica de orientación, ¿cuál? La de angularidad. En posición, cuando tenemos una vista frontal en algún diámetro, es decir, que el centro de un barreno está aquí y colocamos ese símbolo. Concentricidad, bueno, algunas veces se le conoce como coaxialidad, es cuando tenemos igualmente una pieza frontal, perdón, un diámetro frontal con otro diámetro más grande y están bajo el mismo centro, si está un poquito corrido, en un dado caso que sea excéntrico. La simetría, bueno, decimos que es lo mismo arriba y abajo, izquierda, derecha, ¿sí? Y los de alabeo o se le conoce como el circular o el total, que podría ser el runout parcial o el runout total. ¿Ok? Pregunta, ¿ya las habían visto todas? ¿Ya las tienen bien identificadas? ¿Ya saben cuál es cuál? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Así rapidito, nada. Yo Yo sí ya había tenía visto varias, noción de unas, profe. A ver, viene por me hablaron todas al mismo tiempo. yo sí había visto varias, casi la mayoría, sí las había visto, no sabía exactamente cómo se llamaban, pero sí, sí había visto la gran parte. Ok, a ver, ¿alguien más por ahí? No, ya sé lo que quiero. Bueno, no pasa nada. Entonces, seguimos. En algunos dibujos, este, nos proyectan tantos símbolos que hay veces que es muy confuso tratar de interpretar. Si les ha tocado ver, solo levanten la manita, ¿verdad? O díganme algún sí así rápido. Si les ha tocado ver ese tipo de especificaciones en algún plano, en algún dibujo, Sí, y lo han sabido interpretar, sí, ok. A ver, usted dijo que sí, ¿verdad? sí, pero, o sea, por sí lo que es viene siendo que cuando me pide el diámetro o la distancia, todo eso. Ok, O sea, muy no bien, todas, ¿verdad? Pero lo que utilizamos, sí. muy bien. Por ejemplo, aquí en aquí nos dice que hay una tolerancia dimensional. Acuérdense que existen tolerancias geométricas, como las que estamos estudiando, y también hay tolerancias dimensionales. Para los que ya te conocen un poquito de metrología, las tolerancias dimensionales son las de que dice, este diámetro mide 12 milímetros más menos 0.050 micrómetros.
¿sí? Esa sería una tolerancia dimensional. También nos indica que ese diámetro tiene una posición, una tolerancia geométrica, una posición de acuerdo al diámetro que está posicionado a 20 micrómetros, pongamos que son milímetros, y hace un corte en M. ¿Qué quiere decir? Que hay una subsección que sacamos a un ladito porque a lo mejor tiene una especificación especial, ¿sí? Y que trae tres datums o datos específicos. En el A, aquí pues no se ve la pieza completa, ¿verdad? En el A nos puede indicar que una rosca es estándar o es una rosca SWATME, una rosca API, ¿ok? En la B nos indica que esa misma rosca tiene, no sé, doble entrada o que tiene un ángulo de inclinación de entrada también. En la C nos puede indicar que tiene una profundidad de tantos micrómetros, de tantos milímetros. Entonces, eh, una vez ya entendiendo las tolerancias geométricas, nos va a ser mucho más fácil comprender cada una de estas, estos simbolitos. Por ejemplo, vamos a empezar con el de rectitud. Dice, al proyectar la zona de tolerancia sobre un plano queda limitada por dos rectas paralelas separadas una distancia, ¿ok? Es decir, cualquier línea de la superficie indicada por el rectangulito que está ahí, que es un rectángulo de tolerancia, deberá estar comprendida entre dos rectas, es decir, dentro de dos rectas paralelas equidistantes a 50 micrómetros o a 0,05 milímetros, se lee de cualquier forma, ¿ok? Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, no entendí. Bueno, que esa línea debe estar recta totalmente al eje de simetría, ¿ok? No puede tener alguna protuberancia. Supongamos que es una pieza de soldadura que tenga por ahí algún socavón, que tenga algún chisporroteo, no, tiene que estar totalmente limpia, tiene que estar totalmente recta de acuerdo al eje de simetría, que no lo podemos ver, pero para eso existen instrumentos de medición que nos sirven bastante para hacer este tipo de cálculos, ¿ok? En la parte de planicidad, que es la que sigue, dice, eh, ay, no sé, con rectitud. Ah, bueno, aquí hay otro ejemplo de rectitud. Dice, la zona de tolerancia es un cilindro de diámetro T, vamos a llamarle, en lugar de X, pues vamos a la T, siempre que el valor de la tolerancia venga precedido por el signo de diámetro, ¿sí? Entonces, quiere decir que va a ir casi consecuente siempre y cuando sea en diámetro este simbolito, ¿ok? Seguimos. A ver, ¿qué me mandó por aquí? Dicen de una vez, ok. Ok, sí, con mucho cuidado, muchas gracias. Aquí como que yo le comparto su, su video, no se preocupe. Ok, seguimos. Ahora sí, planicidad. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados a una distancia X. Ahí dice T, pero es una distancia X. Ok, es decir, que esta parte superior de mi pieza debe estar totalmente plana con la base de nuestra pieza, ¿sí? Así es simple. ¿Cuánto? Hay una medida ahí, entonces, bueno, la superficie superior de la pieza debe de estar eh, entre dos líneas, entre dos planos, separados a 0,080 micrómetros. ¿Ok? Vamos a la siguiente, es redondez. La zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos concéntricos separados a una distancia. Es decir, si tú ves esta pieza de frente, bueno, si la ves de lado, se ve como que un rectángulo con chaflanzote o con una inclinación, ¿verdad? Pero si lo ves de frente, vas a ver claramente que es un diámetro. Pero si esta vista, perdón, si este diseño no trae una vista frontal, entonces aquí te está diciendo que este trapecio o tipo de geometría confusa te dice que es redondo. Así de simple.
Oye, es que aquí hay un rectángulo que tiene como que una línea hacia abajo y otra línea hacia arriba, y después hay una línea paralela pequeña que es paralela al rectángulo. No, 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 nada de eso. Es un diámetro, es algo revolucionado, ay, ¿cómo fue la palabra? Un cilindro, es un cilindro. ¿Cómo sabes? Ah, porque tiene el símbolo de redondez que nos está indicando que esta pieza no es rectangular y que sí es redonda. ¿Ok? Seguimos con cilindridad. Eh, Aquí, qué es lo que nos indica? Que la zona de la tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales con una diferencia entre radios. Es decir, ¿dónde está mi cursor? Este diámetro, bueno, para empezar nos indica que es un diámetro. ¿Cómo? Si no tiene el de redondez. No, pero tiene el de cilindricidad o cilindridad, que quiere decir que es un cilindro y que específicamente este cilindro donde está apuntando la flecha está entre un diámetro y otro diámetro. Estas líneas tangentes que están rodeando a este pequeño círculo nos indican que este es un círculo que tiene por delante otro círculo y en la parte posterior tiene otro círculo. Eso es lo que se trata de entender, ¿sí? Que si en alguna de las veces no te arrojan que es una parte frontal donde tú puedas ver que es círculo, pues bueno, ahí te dice, es un cilindro que adelante tiene otro cilindro y que en la parte de atrás tiene otro cilindro, ¿sí? Y que están a una diferencia de radios de 200 micrómetros o 0,2 milímetros, ¿ok? Una pregunta, alguna curiosidad que tengan, ¿todo bien? Oye, profe, en esa, así cuando te sale así, ¿es cero tolerancia? O sea, no te pone más menos tanto. No, a ver, ahorita estamos viendo tolerancias, sí, pero estamos viendo geometrías, este, es diferente. Acuérdense que al principio vimos que existían tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas. Ese numerito que viene por ahí es una distancia, en este caso al azar, pero en una pieza ya real se dice eh, que hay un cilindro que está rodeado de dos cilindros, ¿sí? Y que entre sí pudiera haber, en este caso, 200 micrómetros de diferencia, ¿sí? Pero no quiere decir que es una tolerancia, por ejemplo, si yo te digo que este diámetro mide, no sé, 15 milímetros, ¿sí? Si mide 15 milímetros no quiere decir que tiene más o menos 200 micrómetros de tolerancia, no. Quiere decir que este diámetro está rodeado a la izquierda y a la derecha por otros dos cilindros de X dimensión, pero que entre sí coaxialmente están separados a 200 micrómetros. ¿Ok? Ah, ok, No es como que el más menos 200, no. Es lo que tienen de diferencia de coaxialidad. ¿Ok? ok, gracias. Muy bien. Entonces seguimos con forma de una línea. ¿Qué se refiere con forma de una línea? Dice, la zona de tolerancia está limitada por los dos envolventes de círculos, en este caso de la pieza, ¿sí? Con sus centros situados sobre una línea que tiene la forma geométrica perfecta, ¿sí? En cada sección paralela al plano de proyección en que se está especificando la tolerancia, el perfil está controlado y debe mantenerse dentro de la zona de tolerancia especificada, ¿sí? La cual está un poco limitada por los dos envolventes. ¿Qué son los envolventes? Estos diámetros diferentes, ¿sí? De cada círculo y tienen ahora sí una tolerancia, pero sí es una geométrica de 40 micrómetros entre centros y situada sobre el perfil geométrico, es decir, mm, hay una discrepancia de inclinación, pero solamente en la figura, no en la pieza, en una figura, ¿ok? Vamos a la siguiente, que es
forma de una figura, ahora sí, de una superficie. La zona de tolerancia está limitada por las dos superficies envolventes de esferas de diámetro. Estos ya son para piezas un poquito más complejas, ¿ok? Con su centro situado sobre una superficie geométricamente perfecta, definida con cotas teóricamente exactas, ¿sí? Aquí quiere decir que, por ejemplo, no sé si han trabajado con tapas. Bueno, yo alguna vez por ahí me tocó trabajar en una empresa petrolera que ellos requerían tapas o sellos para válvulas petroleras. Entonces, esas válvulas petroleras tenían una inclinación muy parecida a esta imagen de aquí, o puede ser esta imagen de aquí también. Esas tapas llevaban acabado de espejo. El acabado de espejo es un acabado tan fino, sin tanta rugosidad, incluso se puede llegar a tener una rugosidad casi perfecta en cero. Este, y ahí nos indicaban en los dibujos que ahí en esa parte del acabado espejo llevaba tanta rugosidad, tanto diámetro, tanto tolerancia dimensional, y aparte nos indicaban este simbolito que decía que tenía la forma, que tiene que tener esta forma en una superficie, ¿sí? Por ejemplo, ahí llevaba esta inclinación, más aparte tenía por ahí un pequeñísimo chaflán que servía como para acomodarse dentro de una pieza mecánica. En este caso era la válvula petrolera, que era la que ayudaba a succionar por ahí este petróleo de las profundidades del mar. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vámonos a las más sencillas de entender. ¿Sí? Son las siguientes, la de paralelismo. Esto simplemente nos va a indicar una línea paralela a otra. Dice, la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos entre sí y al plano de referencia separados a una distancia X o distancia T. Es decir, nos indica esta flecha, pues, perdón, esta línea que está indicando la flecha, tiene un paralelismo contra esta línea de acá, ¿sí? Si te fijas, dice, esta cara tiene un paralelismo de 100 micrómetros de acuerdo respecto a la línea A. ¿Cuál es la línea A? ¿Sí? Eso quiere decir que esta y esta, pues tal cual lo dice el paralelismo, jamás deben de cerrarse a esa distancia. ¿Ok? Es paralelismo, es así tan simple de comprender. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Dice la zona de tolerancia está definida por un cilindro de diámetro T, o sea, es decir, cualquier diámetro de eje paralelo a la referencia cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo diámetro. Entonces quiere decir que el centro de este diámetro es paralelo contra la cara de esta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros hacemos esta pieza, le metemos una broca y ¿qué sucede? Déjenme a ver si puedo sacar el lazo de aquí otra vez. O no, ¿saben qué? Voy a sacar el marcador. Muchas de las veces el barreno, esta línea simétrica que está aquí, es como debería de ser, derechita, y a veces la broca la metemos algo así inclinada, ¿sí? Y ahí ya no, sí es paralela a esta, pero no en su totalidad, ¿sí? Estaba más bien inclinada. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo te encargo, yo cliente quiero que me hagas esta pieza que está aquí, que tenga un barreno, pero el barreno debe ser totalmente paralelo, es decir, debe estar así contra esta cara, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Todo bien? ¿Me podría explicar otra vez, profesor? Sí, Ahí claro. sí no le entendí lo último. Eh, yo mando con usted, Laura, a hacer una pieza, esta pieza justamente, ¿sí? Pero yo te encargo mucho, 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 que este barreno, que es súper importante, sea paralela a esta cara. ¿Cómo? Así como tal cual te lo estoy pintando yo aquí en el dibujo, esta línea debe estar totalmente derechita contra esta, ¿sí?
Porque algunas veces pasa que eh, el barreno se va pues un poco chueco, ¿verdad? ¿Y cómo queda? Pues queda algo así inclinado, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de aquí ya te estoy especificando muy bien que quiero un diámetro de 20 milímetros, ¿sí? Y que ese diámetro sea paralelo a la cara A, es decir, que esta línea de aquí, el centro, sea paralelo a la cara A, ¿sí? Que el barreno salga, que la broca se vaya derechita, derechita y no se vaya inclinada, pero nada, ¿ok? ¿Por qué? Sí, Porque porque esa parte de la pieza determina la calidad de mi producto, ¿ok? Es un ejemplo. Un ejemplo más de paralelismo, pero esta vez en acostado, ¿sí? Tenemos un diámetro que tiene dos barrenos, uno en cada extremo, ¿sí? Y nos está pidiendo que el diámetro este sea paralelo en esta misma posición, es decir, que la cara de este barreno sea paralela con este barreno, con esta misma cara. Dices, pues ¿cómo? Pues si le vas a meter una broca y se supone que es de un diámetro, tiene que limpiar las dos caras al mismo tiempo. Sí, el deber ser siempre va a ser ese, pero ¿qué tal si nuestra herramienta ya no tiene tanto filo? O si nuestra herramienta se fracturó al momento de entrar, bueno, aquí vas a tener que hacer algún otro tipo de mecanizado, no sé, un rimado o algo, para que ese diámetro entre caras quede totalmente paralelo, porque a lo mejor por ahí va un perno de precisión y si no entra, pues quiere decir que está mal la pieza. Entonces ahí nos dice que tiene que ser paralelo entre sí mismo. ¿Sí? Ahí, quiero buscar aquí está. Te fijas que entre esta cara y esta cara sea paralelo. Aquí dice, paralelo en un diámetro A, es decir, de aquí, aquí tiene que estar totalmente paralelo, no inclinado, no cerrado, no una línea derechita y la otra inclinada, no, tiene que ser totalmente cara a cara, tiene que ser simétrico, ¿ok? La perpendicularidad. Eh, recuerdo que en la primera me decían que las líneas paralelas jamás se unían y las líneas perpendiculares en algún punto llegan a interceptarse. Es lo mismo en esta parte de acá, ¿sí? Dice que aquí se le diría de la siguiente manera. El diámetro este de acá que mide X es perpendicular con la cara B, es decir, que este diámetro o esta saliente tiene que ser perpendicular a este de aquí, es decir, base con una protuberancia, algo así tan simple, ¿ok? Y ahí es donde se están intersectando las dos caras o las dos líneas. ¿Sí? Dice, la zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T, eje perpendicular al plano de referencia, y cuando el valor de la tolerancia viene procedido por el signo diámetro, ¿sí? En este caso. La zona de tolerancia, en un ejemplo más, la zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos entre sí, perpendiculares al plano de referencia y separados a una distancia T. Es decir, esta parte de mi pieza tiene que ser perpendicular a esta cara o más bien a esta base de la pieza, ¿sí? Dice perpendicular en cierta cantidad en la cara B, o más bien en la línea B, que es esta la línea B. ¿Está bien? Hasta aquí cómo vamos. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Eh, siguiente, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver. Inclinación o angularidad. Sencillo, muy sencillo. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados a una distancia t e inclinados el ángulo especificado respecto al plano de referencia. Es decir, lo que me indica la flecha, o más bien la punta de la flecha, tiene que tener una inclinación de acuerdo a la línea A. En este caso es de 25 grados. Ahora, otra vez, esta línea, ¿pero por qué esa? Porque aquí me está apuntando la flecha. Esta línea debe tener un ángulo respecto a esta de acá. Por eso es que la flecha de la acotación indica de aquí a acá. ¿Ok? Posición.
La zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T, cuyo eje está en la posición teórica exacta, quiere decir que esa es su posición natural de la recta controlada, cuando el valor de la tolerancia viene procedido del signo de diámetro. Aquí nos dice que el centro, déjenme saco el lásercito. Aquí nos dice que el centro de este barreno, vamos a llamarle XY. En X está a 25 milímetros y a 20 milímetros en Y. ¿Sí? Justo aquí. Y después nos dice que esta es su posición teórica respecto a la cara C y a la cara B. Es decir, respecto a esta cara y respecto a esta cara. ¿Sí? Aquí avanzar. Ahí está. Coaxialidad. Esta tolerancia es bien importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínate esta pieza que está aquí proyectada, ¿sí? Si te fijas, son dos diámetros. ¿Cómo sabes que son dos diámetros? Pero otra vez son dos diámetros porque la coaxialidad es un símbolo muy parecido a la redondez. Entonces, sabes que, aunque no necesariamente tiene que ser una pieza redonda, la coaxialidad se refiere a que estos dos diámetros están, su origen están en el mismo centro, ¿sí? Lo invertido a coaxialidad es es la excentricidad, es concentricidad o excentricidad. ¿Qué quiere decir la excentricidad? Que este diámetro, si tú lo ves de frente, lo voy a dibujar, si tú lo ves de frente, aquí, imagínense que es un diámetro perfecto. Tú lo ves de frente, así está este de aquí. Eh, Ahora vamos a dibujar este de aquí, algo así. Y ahí está el centro. Sí, eso es coaxialidad. Sí, coaxialidad o concentricidad. Ahora, la excentricidad vendría siendo que el otro diámetro esté cargado un poco hacia un lado y el origen esté aquí. Este punto es el centro de este diámetro de aquí y este punto es el centro, el origen más bien de este diámetro de por acá. ¿Ok? Si queda claro, a eso se refiere con la coaxialidad. Quiere decir que hay, hay por ahí tiene el mismo centro, tiene el mismo origen, diferente al de excentricidad. ¿Ok? Déjenme borro esto. Ahí está, muy bien. Un ejemplo más de coaxialidad. Tiene muchos diámetros diferentes. Tiene uno, 2, 3, 4, 5 y todos están bajo el mismo centro. ¿Sí? Aunque tengan diferentes diámetros. Este tiene un diámetro de 20, este acá tiene un diámetro de 25, este pues, bueno, no dice, pero el de acá tiene uno de 40, y aquí nos indica que hay una coaxialidad desde desde la cara A, desde la línea A hasta la línea B, es decir, de aquí hasta acá, todos los diámetros que existan dentro de este plano están bajo el mismo centro, ¿ok? La simetría, bueno, básicamente es lo que dijimos, lo que mismo que hay arriba, hay abajo. Aquí nos dice que en la cara A, es decir, de aquí a aquí, hay una simetría, que es esta línea que se representa con una línea segmentada o punto en línea, y quiere decir que lo mismo que hay de aquí hacia arriba, hay de aquí hacia abajo. Muy bien. La parte de la oscilación circular o el burnout dice que la zona de tolerancia está limitada dentro de cualquier plano de medida perpendicular al eje mediante dos círculos concéntricos de diferencias entre radios y centros coincidentes en el eje de referencia. Es decir, aquí hay una variabilidad, una variable de diámetros, pero que todos están bajo el mismo centro
pero que en algún momento van a llegar a ser modificados por alguna otra operación, ya sea por un rosca, por una ranura, o un slot, o lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, esta es una oscilación circular. Y bueno, nos queda el total. Está limitada mediante dos símbolos coaxiales de diferencias entre radios, y los ejes coinciden totalmente, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? A ver, Lady, ¿me escucha? Lady, ¿me escucha? Sí, profe. A ver, quiero que me describa esta pieza. ¿Qué es lo que puede ver? Mm, Empezando de la parte superior izquierda hacia la derecha. ¿Qué me indica mi pieza? que indica dos barrenos posicionados, Ujú, este, con una distancia de 50, de 500. ¿Qué dice? ¿De, 0 de- punto de 500 de 500 qué? micras, micrómetros, Micrómetros. Sí. micrómetros, ¿sí? Y están sobre la cara A y la cara B. Ujú. Y en la parte de paralelismo, este, que me indica 40, ¿sí? Ajá, sí. Con la Paralelismo o perpendicularidad. perpendicular, sí. Que debe estar de acuerdo con la cara A Ajá, y la B, ajá, sí. ¿sí? Y la parte de la misma que marca 60 igual, con Sí, 200 micrómetros en la parte A y en la parte B, sí, dice ahí, por ejemplo, dice que es una distancia, una longitud de 60 milímetros, más milímetros. menos, más menos 250 micrómetros de tolerancia, es decir, nos podemos ir 250 arriba y 250 abajo, y que tienen un paralelismo, una perpendicularidad de 200 micrómetros desde A hasta B respecto a la cara C, ¿sí? Es Sí, A B contra C, ¿ok? sí. Y bueno, en la parte de arriba dice que tiene cuatro radios, que son de 10 milímetros cada uno, más o menos 250 micrómetros, ¿ok? Ujú, sí. Muy bien. A ver, ¿alguien más que me quiera ayudar con el siguiente dibujo? Está mucho más sencillo. Laura, Sí, profesor. Aquí te está pidiendo el diámetro de 50 más menos, yo le digo punto 25. ujú, También el barreno que tiene el diámetro de 12.3 más menos punto uno. ujú, Bueno, es que es lo de lo, no sé si esté bien, profesor. sí, sí, sí. Te pide que viene siendo la distancia, ¿no? O sea, la distancia. Ujú. ¿Estoy correcto o...? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, aquí lo que quería que identificara era que es un diámetro y dos diámetros, y los dos están concéntricos y simétricos, ¿verdad? Están Ajá. bajo el mismo punto. Si es un diámetro el diámetro mayor de 50 milímetros, más o menos 250 micrómetros, el otro diámetro es de 12.3 milímetros, más o menos 100 micrómetros. Lleva una ranurita, este, pues bueno, con esas diferentes dimensiones, ¿ok? Aquí la parte era identificar
que estaban al centro ambos dos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí otra más. Hay una cara B, una cara A y una cara C. Por ejemplo, ahí nos indica que hay dos barrenos centrados, o más bien tres barrenos centrados con cierta tolerancia y que están posicionados sobre A, B y C, es decir, que están sobre tres caras. Por ahí no vienen algunas tolerancias geométricas, pero debería de venir, por ejemplo, la de perpendicularidad en alguna cara respecto B contra C, es una perpendicularidad. También tendría que venir, por ejemplo, planicidad y rectitud para identificar mejor esta pieza. Sí, como quiera, esta presentación la van a tener pero en forma de manualito. Esta otra por ahí también se la van a llevar para que la vean y la terminen de identificar toda. En el manual que les voy a compartir, ahí viene que tú me describas qué tolerancias geométricas son las que tienen. Y ya cuando las tengan, pues si tienen, me pueden mandar una fotito de cómo lo resolvieron. ¿Ok?